Let's check the sound. Testing. Probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sounds good? Okay, come on. Shalom. Primeramente, antes de empezar, queremos dar toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Hashem, Yahushai, Hashem, Hakodash. Doble honores a nuestros apóstoles en la grapa del molino y saludos a ustedes, amados sinceros. Por el Espíritu les hemos reunido otra vez para traerles otro en vivo, otra lección por el Espíritu. Y hoy quise entrar básicamente en esto va a ser leche. Esto va a ser otra instalación de lunes de leche, okay, corrigiendo la falsa doctrina que ahorita pues que siempre se ha empujado por la iglesia cristiana, pero que ahora ciertos grupos israelitas, okay, están implicando, comprobando más y más de que han sido comprados por Esaú, ¿no? Okay. Otros ciertos grupos teniendo debates con cristianos sobre este tema. Entonces es algo ahorita que, por el Espíritu vamos a corregir, porque es algo extremadamente básico y simple, leche, pero que en el mundo se empuja como verdad. All right? Y esa cosa es que el Señor, okay, el Hijo de Dios, cual el mundo llama Jesús, nombre verdadero es Yahushai, no es el Padre, okay, Yahweh, cual el mundo llama Dios o Yahweh o Jehová, okay, su nombre verdadero es Yahweh. Yahushai es una creación, okay, del Padre Yahweh, y son dos entidades separadas, okay, son de una mente, okay, porque están de acuerdo, del mismo espíritu, okay, igualmente como la elección, okay, son de la misma mente y del mismo espíritu que nuestro Señor y con nuestro Padre, pero somos entidades separadas. Nosotros no somos el Hijo de Dios. Igualmente el Hijo de Dios no es el Padre. Entonces este va a ser el tema de este video. Ok, vamos a comenzar con esta escritura extremadamente importante para entender. Ok. Y si puedo decir bien rápido antes que comencemos, eso se puede ver como algo pequeño, pero al mismo tiempo es algo que alguien puede creer y tener la doctrina todo en punto, menos esto, man. Yeah. Y luego ahí es donde totalmente se desvían. Yeah, porque esto también destruye la Trinidad. Yeah. Okay, algo que no está en las Escrituras. Okay, eso no es bíblico, no es según la doctrina pura. Okay, no hay una Trinidad. Okay, el Padre es el Padre Todopoderoso, anciano de días. Okay, el Hijo, su Hijo, nuestro Señor, es su Hijo. Okay, el primer espíritu creado por el Padre. Okay, y el Espíritu Santo es igualmente otra cosa, man, que no vamos a entrar en eso en este video. Okay, pero es básicamente espíritu, okay, los ángeles que pues el Señor envía, okay, para dar entendimiento, okay, para abrir el entendimiento de un individuo. Okay. Ahora vamos a comenzar aquí en 1 Timoteo. En ese 1 Timoteo 2 y 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay una separación, ¿no? Un solo Dios, el Padre Yahweh, okay, y un solo mediador entre el Padre y los hombres. Si el Hijo y el Padre son la misma cosa, ¿cómo es que necesitamos un mediador en orden para tener acceso al Padre? Si utilizas el lógico de los cristianos, el Padre se suena como un esquizofrénico, man. Yeah. Es locura. Y si lo ves así de ese punto. Si lo ves de ese punto, cuando lees escrituras como estas, te va a buguear, man. Yeah. Por esta razón tienen que usar términos y frases que no son escriturales para describir las locuras que empujan. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Okay, entre Dios y pero no todo hombre, sino la nación de Israel, empezando con la elección. Entre Dios y los hombres, Yahushai Hamashiach, hombre. Yeah, Yahushai Hamashiach, man. Yahushai es su nombre, el nombre significa el salva o el salvador. Hamashiach, o en español Cristo,
¿ok? Es un título, Claro. all right, que significa ungido, el ungido Mesías, ¿ok? Go ahead. 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ok, es todo en eso. Ahora vamos a entrar y leer esta escritura en 1 Corintios capítulo 10, porque esta es, so aquí es, no, first. Did I put second? Yeah. Oh, that's my fault. Okay. Uno. That's my fault, yes, First No, Corinthians. you're good, bro. Porque esta es una escritura que sacó a Nathaniel, que básicamente ahorita, ok, IUIC bajo Nathaniel, ok, se parece que están tratando de introducir la doctrina falsa de el Señor, el Hijo de Dios, siendo el Padre, ok. Veremos si es el caso en los días, semanas que vienen, pero en lo que recientemente han estado empujando, diciendo que Yahweh Shai es el Dios del Antiguo Testamento. Se suena como que esto es lo que ahora están introduciendo. Y viendo la historia de este grupo, cambiando la doctrina y con tiempo introduciendo más falsas doctrinas cristianas, ¿ok? Por esta razón es que estamos corrigiendo esto, porque también o al mismo tiempo están ocurriendo debates con ISUPK y los cristianos Vocab Malone según este tema. Entonces, pues es un tema caliente, man. Y estamos aquí en defensa de la doctrina. All right, entonces vamos a comenzar. Eso es 1 Corintios 10 y 1. Yeah. Dice, I'm reading the NLT. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Y que todo está hablando de los israelitas, Okay. que también comprobando de que las cartas de Pablo solo fueron para los israelitas, man. Right. Okay, porque aquí se está referenciando de los antepasados, okay, de esta gente a cual él escribió, siendo los cuales estaban bajo la nube en Egipto. ¿Quién fueron esos? Los israelitas. Con Moisés, como va a Con decir. Moisés. Dice, estuvieron todos bajo la nube, y sabemos que es esa nube. Yeah. Y dice, y que todos atravesaron el mar. Uh-huh. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual. Uh-huh. Dice, y tomaron la misma bebida espiritual, pues beben de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Yahweh Shai. Okay, entonces leemos de la alimentación que se nos fue dado, okay, por el Padre por medio de Moisés, que es otra cosa, man. Similarmente, Moisés fue nuestro mediador Okay. en el desierto, man. Okay, no, Israel no tuvo acceso al Padre, okay. Moisés en ese tiempo fue ese mediador, okay, y en los contextos durante el Éxodo, ok, en donde el Señor estaba presente, como vamos a leer en un momento, eso no significa que Él era ese Dios del Antiguo Testamento, sino que, como vamos a leer, Él fue un ángel, ok, tomó forma de un ángel, cual el Padre envió para hacer estas cosas por nosotros. Por ejemplo, Él era el ángel destruidor en Egipto, ok. Él era, como leemos aquí, por decir de manera espiritual, esa piedra, ok, de donde salió la agua, ok, cual se brotó cuando Moisés la pegó con su bastón, porque una cosa de notar es que mucho de lo que ocurrió y de lo que se vio durante ese tiempo en el Éxodo, en lo físico, ok, eventualmente se iba a reflexionar en lo espiritual con la venida de nuestro Señor, ok. Él es la piedra de la esquina, Él es nuestra fundación espiritualmente. Aquí en el Éxodo, Él fue eso literalmente, ok. Él es las aguas vivas, ok. Él es el cual nos da la agua en donde cuando tomamos nunca más tendremos sed. Aquí lo fue literal, ok. Y pues con eso uno puede entrar hasta mucho más profundo, ok, pero eso es básicamente el entendimiento básico de eso, all right.
But that's it on that. Yep. Get that Exodus, and then we'll start getting these other priests, Ah, because that's going to back this up. con ese es Éxodo 23 y 20. Ujú. Y ahora aquí vamos a leer el Padre. Estas son las palabras del Padre, man. Okay. Porque de nuevo, nadie envió al Padre, ni Moisés. Okay. Solo se le presentó, como leemos, man, de una manera, no por completo, pero Moisés era el cual estaba más cerca al Padre. All right. Mientras todo Israel estaban, alejados, pero esto es lo que dijo el Padre. Go ahead. Con ese es Éxodo 23 y 20. Y el subtítulo dice: el ángel de Yahweh enviado para guiar a Israel. Ese ángel era Yahushua, era el cual también estuvo dentro de el ovni, nomás lo vamos a ver, el ovni, Con- esa nube por día y pilar de fuego por noche. noche. Ese era un ovni, ¿ok? Y cual nos estuvo guiando, cual estuvo siendo manejado por este ángel, cual es Yahushua. All right, go ahead. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Claro, man. ¿Ok? El Padre nos está diciendo que Él es este ángel, Right. o que Él tomará la forma de este ángel en orden para guiarnos, ¿ok? Sino que Él iba a enviar este ángel, ¿ok? Ahora, aquí no está diciendo que este es su hijo, ¿ok? Porque no era el tiempo para que se manifestara de esta manera. Igualmente cuando vino en forma de sus otras encarnaciones, ¿ok? Melquisedec, por ejemplo, ¿ok? Este entendimiento solo en estos últimos tiempos, ¿ok? Ha salido, ¿ok? Porque estamos ya tan cerca al fin que estas son las cosas que han crecido, right, según esta doctrina cual el Señor nos ha dado, man. Okay. Go ahead. 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Porque él. mi nombre está en él. ¿Y qué es lo que está escrito de Yahushua, man? Que el nombre del Padre está en él. Otra cosa de notar, la palabra ángel aquí está escrito con letra grande, man. Okay, porque aquí es Yahushua, okay. No está hablando de un ángel regular, okay. Entonces con este entendimiento, okay, podemos entender lo que sacó Nathaniel en ese video. Ahorita no lo vamos a leer, pero might as well actually. We're going to jump to Isaiah 96, bro. Okay. Yeah. Porque esto es lo que él sacó para decir que Yahushua era el Dios del Antiguo Testamento, man. Okay. You want to get it out here? Okay. 96, right? Okay. Actually, get that John. Let's just follow the order because this is gonna You want me to get the John lead 5? into it. Yeah, you can get that vote, and then after that we'll get that Isaiah. Ese es a Juan 5:43. Mhm. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me aceptaron. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese lo aceptarán. Yeah, solo para comprobar eso, man. Y hay otras escrituras también que dicen que el nombre del Padre está en el Hijo. Okay. Y él era ese ángel. Ahora vamos a sacar esto en Isaías 9. 96, right? Yeah. Eso es Isaías 9:6. Dice, porque nos ha nacido un niño. Entonces, la profecía del nacimiento del Mesías, man. Yahushua, go ahead. Dice, se nos ha conocido un hijo. Dice, la sobrevenía reposará sobre sus hombros. Yeah, la gobernancia, go ahead. Yeah. Dice, y se les darán esos nombres. Títulos, Yeah. go ahead. Consejero, amable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, Que- Padre eterno
Padre eterno, ese es el término que usaron para decir, mira, está diciendo que el Señor es el Padre eterno, ¿okay? Que el Padre eterno es, o lo que estaban diciendo ellos, que es un título que solo se le aplica al Padre, ¿okay? Pero para corregir eso, ¿okay? La razón por qué el Hijo, ¿okay? El Señor Yahushua fue llamado el Padre eterno, no es porque Él literalmente es el Todopoderoso, ¿okay? El Padre Celestial, sino que, como vamos a ver ahorita en un momento, sino que porque fuimos parte de Él. Él se nos fue dado como un Padre. Somos de su cuerpo, somos de su templo, ¿okay? Somos de su, como que si fuéramos sus niños. Por eso, Porque, ¿qué es lo que está escrito? Que en orden para ser salvo tenemos que ser que renacidos. ¿Renacidos en qué? En el Señor. En el Espíritu. Por el Espíritu Santo, en el Espíritu y en verdad. Renacidos en el Señor, como que si fuéramos sus hijos. no, iba a decir, por eso está escrito que Él es nuestro mediador. Y Ujú. solamente por Él, man, y no por el Padre. Yeah. Necesitamos que ir a Él como si era nuestro Padre, para que Él luego pueda decir buenas cosas al Padre de nosotros. Exacto. You know? Y para respaldar eso, aquí en Isaías 9:6 es dicho que uno de sus títulos iba a ser el Padre eterno. Pero, de nuevo, diferente contexto a el referenciar al Hijo como el literal Padre eterno. Porque Yahushua él mismo dijo, you get it, bro, Matthew, the next one, 23:8, él mismo dijo, no me llames el Padre. Yeah. Okay. Yeah, you can start at 8 and then the point is at 9. Let me get it, bro. You got it. No, you got- Ok, Khan, ese es Mateos 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el ungido, Ujú, y todos vosotros sois hermanos. ujú, el punto. Y no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Plano, man. Ok. Plano. Aunque el Padre puede estar en todos lados al mismo tiempo, aquí Yahushua él mismo está haciendo esa separación. ¿Ok? No llames a nadie Padre en la tierra, porque solo hay un Padre cual está en el cielo, y eso lo dijo cuando él estuvo en la tierra, caminando la tierra. De nuevo, con el lógico de los cristianos, esto se suena como esquizofrénico, man. You know? No tiene sentido con el entendimiento que traen los cristianos, man, de que el Hijo literalmente es el Padre y que Él se separó en dos y estuvo presente en los cielos y en la tierra al mismo tiempo en el caso del Padre Celestial en su poder omnipotencia, pero en el caso de su Hijo como un hombre, ser humano. Eso, no, man. O sea, Él decidió No. bajar y morir. You know? Bajar, él es el Padre, man. Él no necesita que hacer nada. Él da las órdenes. Él da las órdenes. Lo hizo cuando envió a su hijo llamado un ángel, ¿ok? Durante el tiempo del Éxodo para ayudarnos, para guiarnos, ¿ok? Y él no tuvo que hacer eso, you know? Porque de nuevo Él es el Padre, man. All right? Entonces, Yahushua él mismo dijo, no me llamen a mí Padre, man. Padre eterno es solo uno de sus títulos. All right. I know I said we were going to get you all those pieces, but we'll go to James and then we'll get the other ones Khan. because this is gonna crush that It's all the that one bullshit. that, Matthew 23, right? Ca. Esto aquí en Santiago 1, esto va a comprobar esto de el título del Padre eterno siendo aplicado al Hijo, pero no significando que Él literalmente es el Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Man. Go ahead. Khan, ese es Santiago 1:17. Toda buena vida y todo don perfecto desciende de lo alto, Uh-huh. del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Uh-huh. 18. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? El verbo. El verbo, la imagen expresiva del Padre, Yahushua. Ok, aquí leemos que, read again. Khan,
el de su voluntad el de su voluntad, el de la voluntad del Padre, ajá, nos hizo nacer por la palabra. nos hizo a nosotros nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Yahusha. El Padre causó que nosotros seamos renacidos como nuevas criaturas en la palabra de verdad, en Yahusha. ¿Ok? Y con ese proceso espiritualmente, sí, ese título aplica de Él siendo nuestro Padre, eternal. ¿Ok? Porque como leemos, man, la elección son de esos espíritus especiales dados al Hijo por el Padre para ser parte de su cuerpo, parte de su templo, parte de su gobernamiento y reino cual Él establecerá cuando Él regrese. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que leemos también? Que cuando se termine la obra, la elección aguante hasta el fin, que nos llamará a nosotros amigos y no siervos. ¿Ok? Pero nuestro Padre Celestial, Él siempre va a ser nuestro Padre Celestial. Eso nunca va a cambiar, esa dinámica nunca va a cambiar. Yahweh siempre va a ser el Padre, siempre. Pero cuando regrese el Señor, Él será nuestro Señor y será nuestro amigo. Tomaremos vino con Él como Él nos prometió, ¿ok? Y sí, veremos al Padre, pero siempre no va a haber esa misma dinámica con el Padre que con el Hijo, ¿ok? Porque nosotros, si es que somos parte de la elección, fuimos dados al Hijo, ¿ok? Let me finish reading it. Yeah, go ahead. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas, ¿no? Yeah. Los first fruits. Yeah. Okay. Otro término para un hijo es que la semilla, ¿ok? ¿Y de qué sale semilla? A frutos, man. Okay. Si es que somos parte de la elección de Dios mediante, somos los primeros frutos, man, ¿ok? De las criaturas. Okay. En Yahweh Shai, man. ¿Ok? El Padre Eterno, uno de sus títulos, man. Él no es el Padre Celestial, man, claramente. Ahora vamos a sacar otros preceptos que tuvieron los hermanos. Colosenses 1:15. Uh-huh. Dice, Él es la imagen del Dios, o Yahweh. Yeah. Yahweh Shai es la imagen del Padre, man. Su reflexión, por decir, pero no el original. Ok, go ahead. Dice del Dios invisible, el Primogénito. Sobre toda creación. Sobre toda la creación, el primer espíritu creado. Come on, bro. Juan, el primer capítulo, te lo describe claramente. We don't gotta get it. Yeah. Okay, that was enough? That was it. We can get Hechos 1:6. Uh-huh. Hechos 1:6. El punto es el 7, pero voy a empezar en 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Yahushua, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ya estaban listos, tenían el celo, pero no entendían que no era el tiempo. Todavía se debería de cumplir las profecías. Right. 7. Y él les contestó, uh-huh. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Entonces, según el lógico de los cristianos, el Padre, él se separó en tres. ¿Ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al Hijo, cual envió a la tierra, le quitó la memoria de cuándo iba a ser ese tiempo para establecer su reino. Se suena como esa fucking película Split. Ciertas personalidades, pero ciertos solo tienen cierto entendimiento y memoria y nada, bro. Sobrecomplicando, porque al fin del día no se les fue dado, no se les fue dado la luz, no se les amaneció en ellos el entendimiento de estas cosas. Y de nuevo, por el Espíritu, estas cosas son básicas, man. Esto es Biblia 101, esto es leche, lunes de leche, bro. Pero para mostrar también a cuál nivel tan bajo están estos cristianos, bro. Y otra
también razón para darle al Señor su gloria, ok, y alabanza y gracias porque nos ha revelado estas cosas, como leemos, ¿no? Escogió revelar estas cosas a los jóvenes, a los que son nada en este mundo, Right. para confundir a estos establecidos, man, con sus fucking degrees, con sus 8 años en el seminario y 100,000 en deuda y yo soy una figura autorativa en el mundo cristiano, yo he publicado libros y yo enseño clases en las universidades y tengo canal en YouTube y me han entrevistado en canales de televisión y todo esto y lo otro. Al Señor le vale madre todo eso, ¿eh? Le vale madre. Él presentó a uno con los apóstoles hace unos años, este agente vocab, y por el espíritu él fue chocado, man. Él fue apuñalado espiritualmente por los apóstoles, man, según ciertos temas bíblicos, porque en eso verdaderamente se muestra la fuerza del Padre, man, usando sus instrumentos que se aparecen como nada en este mundo, pero para publicar la verdad verdadera y deshacer de los falsos entendimientos según estas figuras autorativas and shit. That was in another. Yeah, Did you get that one when he was on the cross? I got You got one? otro. Yeah. Es Juan 14 y 14. Why is that forsaking me? 14 y 9 dice, Yahushua le contestó, pero Felipe, tanto tiempo dice, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Dice, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y esto básicamente es por decir que son de nuevo del mismo entendimiento. Okay. Si has visto al Hijo, o si has oído su mensaje, has visto y has oído el Padre, porque son de una mente, de un espíritu, de acuerdo, misma doctrina, no va a haber separación, ¿ok? En ese contexto. Como lo va a decir aquí. Yeah. Dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre? No que Él es. Yeah, exacto. Está en que Él Yeah, es, yeah. que en Él. Dice, igual como nosotros estamos en el Hijo, pero nosotros no somos el Hijo de Dios y nunca nos atrevamos para decir que somos el Hijo de Dios. Right? Dice, pero somos hijos, ¿ok? Yasharala, pero no el Hijo de Dios. Right? Dice, y que el Padre está en mí. Las palabras que yo les comunico o que digo, dice, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, quien realiza sus obras, sino que él está haciendo la voluntad del Padre. Claro. Okay. Claro. Okay. Ahora vamos a leer esto porque como leemos de cómo el Señor le oró al Padre. Okay. Como siempre hacemos la broma, que él se oró a él mismo. Yeah. Se suena como una película de psicológica, man. Psychological horror. O no se conoce a él mismo, que él es él mismo. Like, nah, bro, go ahead. Mateo 27 y 45 dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Yahushua clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque yo me he abandonado a yo mismo. Okay. Nah, bro. Nah, man. Aquí, claramente, ok, el Hijo de Dios le está orando a su Padre Celestial, ok, en su tormenta, ok, pero cumplió perfectamente la obra, la profecía, ok, no fue abandonado por el Padre, sino que simplemente ese era el rollo que le dio su Padre, y para tocar sobre unas cosas, no en detalle, pero también para, ser purgado de sus ofensas, cuales cometió en vidas pasadas, okay, pero no cuando caminó la tierra como Yahushua, porque él era perfecto, cuando caminó la tierra como Yahushua, okay.
Por esta razón leemos de que pues básicamente lo hizo para purgar el pueblo de sus pecados y los de él mismo. Okay. Pero, come on, man. Es plano. Aquí el hijo le está orando a su padre. Right. Y eso es todo, man. Tengo una también aquí, bro, if you could get John 8 and start at 16. And you could read through 18. You got it, Shamar? No, no. Yeah, okay. Ese es Juan 8 y 16. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Está una separación, go ahead. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy... De nuevo, dos, separación, man. Go ahead. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí está, plano, man. You know. Y la estuve tratando de buscar en donde dice que los seguidores de Yahushua y Yahushua son uno. You know. No la tenemos que sacar, pero eso también ahí comprueba también. Porque igualmente como los cristianos dicen que el Padre y el Hijo son el mismo, porque está escrito que, como leemos en Juan 10 y 30, por ejemplo, cuando Yahushua dice que yo y el Padre son uno, dicen que eso ahí comprueba que son literalmente uno, el mismo. Pero Yahushua también dijo que sus discípulos son uno conmigo. Entonces, come on, bro. Es obvio que él no está diciendo literalmente que todos nosotros somos el Hijo, sino que estamos de un acuerdo, del mismo espíritu. No, estás hablando de esa escritura que dice que que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. That's another one. Esa es otra, ya. Yeah. Como entonces está en todos lados, man. Esa separación. Solo que, en el contexto, aunque utilizan estos cristianos, man, solo toman ciertas escrituras para tratar de usarlas para describir lo que ellos quieran y no lo que verdaderamente es. Y no nomás las palabras, pero además el inglés. Yeah, no leen en la iglesia y ya estuvo. Yeah. No hay nada más. Yeah, como ese negro dijo en IOIC, que dijo, lo tenemos en inglés, vamos a enseñar en inglés. Y nada más, que nomás se van a quedar ahí atrapados en el inglés, man. Esa es confusión. El inglés es bien confundido, man. Ese idioma es bastardo, man. Una palabra puede, man. El inglés no te da claridad. Nomás te da más preguntas. Okay. Y luego cuando entras en ciertas escrituras, como esa escritura que dije, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno, y cuando vas en detalle y en la historia de esa escritura y cómo la cambiaron, el Espíritu Santo yo creo nunca tuvo que estar ahí, y nomás están diciendo que están en acuerdo, man. No que literalmente son uno. Pero muchos no quieren hacer el estudio y nomás prefieren leer lo que está escrito en inglés y nomás ir con eso. Oh, perfecto, ok, esa Juan 17. Juan 17 y puedes empezar en 9. Yeah. Por el punto está en... You got it, Shamar? No, okay, ese es versículo 9. Yeah. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yahushua aquí diciendo que él ruega, él ora, por la elección, man. Okay. Y porque cuando entras ahí en el griego en esa palabra, para respaldar al hermano, la palabra es cosmos, man. Él ora en este tiempo, por la elección, no por toda la nación de Israel. All right. Go ahead. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Como acabamos de leer, esos espíritus especiales que se les fueron dados
al Hijo por el Padre para ser parte de su cuerpo, parte de su templo, parte de su gobernancia, parte de su reinato, ¿ok? Para que seamos renacidos en Él y Él sea, como por decir, un Padre eternal por nosotros. Ok, go ahead. Can 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ujú. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Y yo voy a ti, de nuevo, una separación. No, yo voy a mí de nuevo, o me reuniré con la versión de mí del cual fue separado. Go ahead. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Para que sean qué? Uno, así como nosotros. Así como nosotros. Can. Entonces, no me des eso de Juan 10 y 30. Oh, pero Yahushua, el Señor él mismo dijo, yo y el Padre somos uno. Somos uno. Nada más, del mismo entendimiento, del mismo espíritu, de acuerdo. Igual como estos especiales espíritus al cual el Padre le está orando el Señor, los considera uno con Él. Can. Entonces, hey, man, come on. Eso ahí es por el espíritu que la hay, man, porque esto aquí también, da un perfecto contexto según Juan 10 y 30, man, del Señor diciendo que yo y el Padre somos uno, pero de nuevo, el Padre él mismo escoge las delusiones de esta gente. Can. Con estos estúpidos debates, man, nunca va a haber cambio de opinión en cualquier lado, y si ocurre, más comúnmente va a ocurrir en el caso de uno cual era un cristiano siendo levantado por el Señor para entender la verdad, pero es todo, por el Espíritu esperamos que fueron edificados, dando toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Hakodash, honores a los apóstoles y saludos a ustedes, hermanos y hermanos. Shalom. Shalom. Cool.